Bienvenidos y bienvenidas a Innovated, transformación de la educación. En este podcast tendrás la oportunidad de conocer las experiencias y recomendaciones de expertos del Tecnológico de Monterrey y de otras instituciones del mundo que quieren llevar para ti las mejores prácticas que te pueden ayudar a revolucionar tus prácticas educativas. Comenzamos. La academia tiene la necesidad de conocer y de entender y de adoptar estas herramientas. Y por el otro lado, de quien tiene que acelerar la introducción y la adopción correcta de las mismas. Justo por eso la inteligencia artificial se ha denominado como la tecnología de las tecnologías. Pues no podemos ignorar que está ahí y hay que enseñarles a usarla de manera correcta, de manera adecuada, de manera ética. ¿Que acaso no habrá una herramienta de inteligencia artificial que pueda detectar cuando el estudiante utiliza inteligencia artificial para su entregable? No va a haber una tecnología que nos pueda decir realmente si algo fue o no creado con inteligencia artificial. Innovated, transformando la educación. Episodio 1. La inteligencia artificial como factor clave en la transformación de la educación. Parte 1. Hola a todos y todas, soy Beatriz Palacios y les doy la bienvenida a este podcast que tiene como intención conocer más de las experiencias prácticas y reales que van a tener muchos de nuestros invitados para hablar sobre temas que están transformando la educación. Les doy la bienvenida a este podcast en particular, a este capítulo, donde nos vamos a enfocar a hablar de la inteligencia artificial, los mitos y las realidades, de cómo esta herramienta está transformando nuestros modelos educativos, muchas de las prácticas que estamos haciendo las instituciones que nos dedicamos a la educación, pero sobre todo vamos a conversar con personas que nos van a abrir un panorama realista a partir de sus experiencias prácticas. No de estas teorías que escuchamos todos los días en muchos de los, pues ahora sí que de las redes sociales o en muchos de los congresos. Quisiéramos abordarlos desde el punto de vista de quienes ya están haciendo realidad la aplicación y la conversación con estas herramientas en el día a día de la transformación educativa. ¿Son mitos o realidades? ¿Es verdad que realmente estamos frente a una herramienta tecnológica que va a ser un parteagua en la educación? ¿Es realmente esta herramienta aquella que nos va a llevar a fomentar estas prácticas educativas que van a hacer más potentes las competencias de nuestros estudiantes? ¿Es un mito o es una realidad que estamos frente a una herramienta que puede abordar un gran futuro donde muchos de nuestros estudiantes no estén desarrollando ese pensamiento crítico que hoy demanda la transformación en muchos de los sectores de la sociedad y que quizás estos mitos que hoy existen de que estas herramientas nos van a impedir tener estos estudiantes cada vez con un pensamiento crítico, evaluador, que realmente estén llegando pensamientos a profundidad, pueda desaparecer a partir de estas nuevas herramientas? Eso es lo que el día de hoy y en este capítulo queremos que ustedes puedan escuchar en la voz de nuestros expertos. Y los voy a presentar en el orden que los tengo aquí cerca de mí. Primeramente, Carmen Reyes, bienvenida a este capítulo donde yo quiero, desde el punto de vista de una de nuestras máximas expertas en la institución, en el TEC de Monterrey, en el desarrollo de todas estas herramientas y soluciones educativas que utilizan inteligencia artificial. Gracias, Carmen. Gracias. Y bueno, también tenemos por aquí a un experto, sí en la tecnología, pero sobre todo en cómo podemos llegar a transformar nuestras prácticas educativas, nuestro modelo educativo, usando una tecnología tan potente como la inteligencia artificial. Irving Huidobro, gracias por estar con nosotros y por compartirnos tus experiencias y todo lo que has aprendido en este tiempo. Y bueno, pues ahora sí que lo que sucede en el aula, muchas veces dicen que se queda en el aula, pero no. Hoy tenemos la fortuna de contar muchas de esas experiencias prácticas de una docente que además lo está utilizando como herramienta y además nos está enseñando como docente qué más deberíamos de estar haciendo en la institución. Muchas gracias, Yolanda, por estar con nosotros y estar también aportando qué pasa dentro del aula y qué tenemos que seguir haciendo los que queremos hacer una práctica educativa potente. Entonces, muchísimas gracias a los tres y vamos a abordar primeramente este tema con una pregunta.
Una pregunta que ahorita yo hacía al inicio y que creo que es lo primero que tenemos que saber aquellos que vamos a estar en prácticas de transformación educativa. ¿Mito o realidad? ¿Realmente la inteligencia artificial está transformando la educación y cómo hacemos hoy en día educación? ¿Qué nos dices, profesora Yolanda? ¿Qué está pasando en el aula? Sí. La inteligencia artificial sí está transformando la educación. Todas las partes de la educación, empezando con, bueno, los estudiantes ahí la tienen y ellos la van a usar. Bien o mal, no lo sé, depende de lo que nosotros hagamos en el aula. Entonces, pues partiendo de eso, de que los estudiantes la tienen ahí disponible, lo que hemos pensado es, pues no podemos ignorar que está ahí y hay que enseñarles a usarla de manera correcta, de manera adecuada, de manera ética, para que puedan realmente sacarle provecho y aprender con esto. Una de las cosas que más se tambalea con la venida de la inteligencia artificial es la parte de la evaluación de los conocimientos. Es complejo evaluar, por ejemplo, antes tú dejabas una tarea y el alumno la hacía. Ahorita tú dejas una tarea y tú no sabes si el alumno se está apoyando o no con inteligencia artificial para hacerla. Entonces, bueno, pues tenemos que cambiar un poco la forma en que evaluamos el conocimiento, de manera que podamos garantizar que los alumnos en realidad están aprendiendo lo que corresponda que estén aprendiendo. Gracias. Y bueno, volviendo a esta misma pregunta, pero con un enfoque diferente, ¿mito o realidad que es sencillo para una institución educativa o de capacitación, una organización, adoptar y desarrollar de una manera adecuada estas nuevas herramientas como la inteligencia artificial para transformar las prácticas que realizamos? ¿Es fácil, Carmen? No es fácil. Realmente, pues como venía planteado, pues esto es algo que no es un mito, es una realidad completamente que está aquí y que llegó para quedarse. Y que de alguna forma la tecnología está avanzando a pasos agigantados y a una velocidad impresionante. Antes de lo que ha ocurrido con el advenimiento de la inteligencia artificial generativa, no habíamos visto algo similar, sobre todo en lo que se refiere a ese nivel constante de evolución de la tecnología. Y de alguna manera el reto está en poder decidir qué de todo esto que diariamente se nos va presentando es lo que tenemos que utilizar y qué es lo que debemos de aprovechar. Y para eso tenemos que definir casos que realmente sean valiosos. O sea, dónde tenemos que aplicar la tecnología, dónde es que realmente genera un valor importante, en este caso, pues en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no nada más es la tecnología, no nada más es la identificación de esos casos de valor, sino también cómo acompañamos a esa adopción efectiva y consciente que debe de existir de la misma para que realmente se produzcan los resultados que todos estamos buscando. Y bueno, pues estamos ahí llegando primeramente ahora sí que si promediara lo que están diciendo ahorita nuestros dos expertos, pues podríamos decir que sí hay ciertas verdades detrás de todo lo que se dice hoy en día, pero hay mucho todavía que todavía es un mito que tenemos que terminar de escarbar. Y entre esos mitos, Irving, es sencillo pensar que están preparadas las instituciones, pero sobre todo nuestros docentes, para ir adoptando todo esto a la velocidad en la que está llegando a nuestras instituciones. ¿Es un mito o es una realidad que estamos en el aceleramiento adecuado en las instituciones frente a todo esto que está llegando sobre inteligencia artificial? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Yo creo que las diferentes industrias tienen ritmos distintos para la adopción de nuevas tendencias. Y sin lugar a dudas, la parte académica no es una de las más rápidas. Y eso tiene que ver con muchas cuestiones que van más allá de la institución, inclusive de aquellas legislaciones dentro de las regiones, de los países, que solicitan que estén registrados, por ejemplo, los programas académicos. Y con ello tienes que declarar, por ejemplo, las competencias o los conocimientos que pretendes desarrollar en un programa académico. Y esto te lleva a un compromiso durante los siguientes 5, 7, 10 años como institución de desarrollar esas competencias. Pero el mundo cada vez se acelera en cuanto a los cambios, no solamente tecnológicos, pero lo que vivimos como humanidad. Hay una gran cantidad de cambios simplemente en las esferas políticas, lo podemos observar. Y esto nos lleva como instituciones educativas
a replantearnos cómo dentro del marco de lo que ya declaramos, que durante los próximos 5, 7 o 10 años vamos a estar enseñando, podemos desarrollar a los estudiantes para que estén preparados para el futuro inmediato cuando se hayan graduado. Y la tecnología, como lo es la inteligencia artificial, siendo una tecnología de propósito general, es decir, no es una tecnología para una sola disciplina o para un solo nivel. Estamos hablando de una tecnología que impacta transversalmente a todas las áreas de conocimiento. Si lo comparáramos, por ejemplo, con Internet, en su momento nadie pensaba en vamos a enseñarle a los estudiantes a utilizar Internet en ingeniería o vamos a enseñarle al estudiante a utilizar Internet en negocios. Sin embargo, hoy en día lo vivimos así. ¿Qué sería el marketing? ¿Qué sería los negocios? ¿Qué sería la creación de valor dentro de instituciones de tecnología o de ingeniería sin el uso de Internet? Ni siquiera pensaríamos en poder trabajar ya de esa manera. Entonces, de una u otra manera, las personas, los estudiantes, cuando empezó a surgir el Internet, aprendieron a utilizar este tipo de tecnología. Pero hoy en día, la inteligencia artificial toma un rol en el que no solamente es una herramienta de comunicación para compartir o para hacer negocios. La inteligencia artificial tiene una cualidad muy específica que es hoy en día la capacidad de generar contenido que antes era algo que exclusivamente podía hacer el ser humano. Crear textos, crear imágenes, crear videos, crear audios, lo que hace la inteligencia artificial generativa que genera este tipo de contenidos es algo completamente distinto que no estábamos acostumbrados como seres humanos a que una máquina tuviera la capacidad de realizar. Y ahora la computadora ya no solo se limita a hacer operaciones matemáticas o tal vez a organizarnos cierta información o a permitirnos trabajar con cierto software, sino que tiene la capacidad de suplantar o de automatizar una característica que era exclusiva del ser humano, que era la creación de algo completamente nuevo. Y por esta razón, las instituciones educativas tenemos un reto bien importante, porque esto implica, como lo decía Yolanda, ¿qué enseñamos al estudiante? ¿Qué le debemos de enseñar hoy en día si la máquina es capaz de hacerlo? Pero también, ¿cómo podemos evaluar al estudiante que realmente ha desarrollado una competencia, ha adquirido un conocimiento, cuando sabemos que el estudiante tiene a su disposición, y así lo va a hacer, la inteligencia artificial a su disposición? Y tampoco podemos decir que esté mal el hecho de que la utilice, porque si cuando se gradúa el alumno no es capaz de utilizar esta tecnología, no va a ser competitivo. Entonces tenemos que vivir con el hecho, como bien lo decía Yolanda, de que el estudiante aprenda a utilizarla de manera estratégica, de manera adecuada, de manera ética. Y no hablamos a lo mejor de las herramientas que comercialmente todo el mundo conocemos, como ChatGPT, Gemini, Cloud, solamente las language models. No, en realidad la inteligencia artificial se está utilizando dentro ya de software especializado y para cuestiones específicas de cada una de los diferentes sectores. Y ahí es en donde cobra una relevancia sumamente importante para que las instituciones educativas ayudemos al estudiante a desarrollar esas capacidades de uso. Exacto. Y fíjate, ahí de lo último que comentaba Irving, justo por eso la inteligencia artificial se ha denominado como la tecnología de las tecnologías, porque cada vez más es el software que va integrando estos componentes de inteligencia artificial como parte de su ADN y de alguna manera, pues ahí están esos componentes en software que ya veníamos utilizando quizá desde hace mucho tiempo y de pronto nos regalan funcionalidades basadas en inteligencia artificial y qué tanto las podemos aprovechar, pues en la medida que conozcamos cómo funcionan, ¿verdad? Y en la medida que podamos aterrizar a casos de valor que realmente a través de estas tecnologías podamos vernos beneficiados en su utilización, ¿verdad? Entonces esto es muy relevante. Pues miren, hoy en día que hablamos de la inteligencia artificial, mucho de lo que ustedes ahorita nos comentan, creo que son cuestionamientos que nos hacemos todas las instituciones. Y estoy hablando no solamente de las instituciones educativas, también las mismas empresas que están generando estas tecnologías, porque finalmente el hecho de que entendamos cómo van a transformar, pero también todo el impacto que están teniendo en el día a día de aquellos que aprenden, va a ser importante para saber cómo acercarnos a las tecnologías. Pero quisiera hacer una pregunta y vamos a empezar ahora con las preguntas, digamos, difíciles. Bueno, porque ahorita son las preguntas abiertas, vamos a empezar a hacer preguntas más cerradas. Y para ello voy a empezar a decir algunas palabras que son especiales y que ustedes las mencionaron, nuestros 3 invitados mencionaron estas palabras. Y quisiera ahorita estas palabras tener tips
desde el punto de vista del docente en el aula, desde el punto de vista de quien, desde nuestro modelo educativo, está buscando encontrar soluciones de inteligencia artificial para implementar, y desde el punto de vista de quien está trayendo y desarrollando la tecnología. Evaluación. ¿Qué nos dices, profesora Yolanda? Tips prácticos que tú darías en estos temas que estamos diciendo para aquellos que quieren ver qué hacen con la inteligencia artificial. Bueno, en mi caso, yo lo que he hecho es modificar la evaluación. Antes, como decía, pues les dejaba cosas para llevar y con eso podía evaluar. No digo que ya no dejemos tareas, sí dejamos tareas, pero le bajé un poco la ponderación a esa parte y le subí la ponderación a actividades que se hacen en el aula. Mucho de la forma en que ahorita estoy evaluando, sobre todo en el primer semestre, que es donde los alumnos todavía son más chicos y están viendo cómo le hacen para ir aprendiendo. Hago exámenes rápidos cada semana en donde yo les recomiendo, ¿sabes qué? Usa la inteligencia artificial para aprender. Pregúntale todas tus dudas, dale mi presentación y dile que te la explique, dile que te haga preguntas hasta que tú le entiendas. Usa todo lo que tú quieras, pídele ejemplos, ejercicios, problemas, lo que tú quieras. Pero yo te voy a calificar con un examen rápido que pongo en el aula, en un ambiente controlado, utilizando una herramienta que no les permite consultar nada afuera de esto, y ahí me haces un pedazo de código, me contestas algunas preguntas, siempre buscando que el alumno demuestre que comprende los conceptos o los conocimientos que debe comprender. Y entonces los muchachos se preocupan por aprender porque en el examen no va a haber quien les ayude. Entonces, si hacen el ejemplo usando inteligencia artificial, está bien, siempre y cuando luego se aseguren de entender ese ejemplo y de preguntarle a la inteligencia artificial, bueno, explícame lo que no estoy entendiendo, para que cuando lleguen al examen puedan hacer su examen. Y los que te dicen que sí, pero no lo hacen, porque bueno, eso pasa con los estudiantes, pues en el examen se nota, no les va bien, y entonces, pero como es uno cada semana, pues tienen tiempo de reaccionar. Para la siguiente semana ahora sí se ponen a estudiar y bueno, pues ahí es donde, eso es lo que yo he hecho para cambiar la forma de evaluación. Ok, perfecto. Y desde el punto de vista de aquellos que están esforzándose por ver nuestros modelos educativos, nuestros programas académicos, cómo los actualizamos, cómo los mejoramos, ¿qué puedes dar de tips prácticos en el concepto de evaluación? Irving. Lo primero es que es innegable que la mayoría de las instituciones educativas volteamos a ver a soluciones curita. Es decir, ya está la herida, ¿cómo le ponemos un curita a la herida, no? Y uno de esos curitas es, por ejemplo, ¿que acaso no habrá una herramienta de inteligencia artificial que pueda detectar cuando el estudiante utiliza inteligencia artificial para su entregable? Y pues hicieron famosas muchas de estas herramientas, pero la realidad es que la naturaleza de la construcción del contenido por la inteligencia artificial lo hace poco viable de ser detectado que fue hecho por una inteligencia artificial y no por un humano. Y tratar de pegarnos a este curita, tratar de pensar que este curita va a resolver el problema, creo que no es lo mejor. Es decir, no va a haber una tecnología que nos pueda decir realmente si algo fue o no creado con inteligencia artificial. Esa certeza se perdió ya desde hace unos cuantos años y lo estamos viendo hoy en día con videos, audios, imágenes en internet que surgen a raudales generados por inteligencia artificial que no puedes saber realmente si lo que estás viendo es o no es real. Y lo mismo sucede en el aula. No podemos pensar que esa es la manera de combatir, digámoslo, el hecho de que exista la inteligencia artificial para que el estudiante lo use. El segundo curita, y yo creo que nos encontramos en esta etapa la mayoría de las instituciones educativas, tiene que ver precisamente en el cómo evalúo realmente al estudiante. Y ahí hay varias vertientes. Una de ellas es, pues, como comentaba la profesora Yolanda, tal vez llevarlo al salón de clase y que aquí me demuestre lo que él sabe hacer. Definitivamente puedes observar lo que él sabe o no sabe hacer. Pero otra solución también a esto, y que poco a poco se empieza a observar en muchos proyectos por parte de los profesores y también ya embebidos en el diseño de las actividades de los programas educativos, es cómo hago proyectos que independientemente de que el alumno utilice inteligencia artificial, lo que el alumno esté entregando pueda llegar a demostrar una evaluación auténtica. Es decir, que estemos midiendo lo que buscamos por parte del estudiante. Y ese es un reto gigantesco.
porque sobre todo en las materias más básicas, cuando van iniciando los alumnos, como lo comentaba Yolanda, pues tienen que desarrollar conceptos muy básicos, de base, que son fundamentos para lo que viene posteriormente, y entonces se dificulta el hecho de crear este tipo de proyectos. Lo que es una realidad es que cuando el alumno salga de la institución educativa va a usar inteligencia artificial y no lo van a poner una prueba para ver si sabe o no sabe hacerlo. En realidad, lo que le interesa al empleador o al cliente, a quien le vaya a dar el resultado, es que entregue algo con una maravillosa calidad, que esa calidad implica, el tercer punto que diría es, cómo logramos que el estudiante se apropie realmente de lo que está construyendo. Es decir, cuando el estudiante te dice, es que no fue mi culpa, fue la máquina y así me lo dio, entonces no se está apropiando de ello, en realidad está delegando en la máquina una responsabilidad que él tenía. Y eso es equiparable a hacer trampa, porque está entregando un trabajo hecho por alguien más, en este caso por la inteligencia artificial, como si se tratara de un trabajo hecho por él. Pero cuando el estudiante, utilizando inteligencia artificial, puede apropiarse completamente del resultado, sabe perfectamente, puede hacer modificaciones, entiende lo que pasa e inclusive, sin ayuda de la inteligencia artificial, a lo mejor tomándole un poco más de tiempo, puede crear algo completamente nuevo a partir de ahí, realmente es cuando el estudiante aprendió. ¿Cómo logramos las instituciones que existan evaluaciones que nos permitan observar que nuestros estudiantes están a este nivel de apropiación? No es una respuesta tal vez, Betty, como quisiéramos escuchar, porque no es algo sencillo, es algo que estamos evolucionando como instituciones educativas, pero lo que sí estoy convencido es que proviene precisamente del diálogo de la academia, de la aceptación de la tecnología, del no rechazo a ella, taparse los ojos y pensar que no existe, y también el generar los espacios para que por diseño se pueda realizar. Es decir, que no sea un profesor solo desde la trinchera de su aula creándolo, sino que hay espacios en donde se hace el diseño de las materias, en donde se hace el diseño del curso y el diseño de las evaluaciones, que de forma colegiada se puedan llegar a este tipo de evaluaciones que realmente midan el desempeño del estudiante, aún sabiendo que utilizan inteligencia artificial. Bueno, pues muy interesante porque estamos oyendo muchas de estas prácticas que desde el punto de vista de la gestión, pero también del día a día en el aula, podemos vivir las instituciones alrededor o en torno al concepto de evaluación y el uso de la inteligencia artificial. Pero a ver, lo vimos y lo escuchamos desde la voz de dos puntos de vista que están tocando la parte académica. Pero ¿cómo le llega a quien trae la tecnología, a quien la desarrolla, la necesidad o las formas de implementación de estas herramientas? Cuando hablamos del concepto de evaluación, Carmen, ¿cómo te llega a ti esto que nos acaban de compartir ahorita la profesora Irving? ¿Cómo te llega a ti el concepto de evaluación para lo que tú te toca generar y gestionar? Sí, fíjate, Betty, que venimos de un primer momento donde más bien la primera reacción era no vamos a permitir que se utilice la inteligencia artificial en el aula, porque conlleva todos estos riesgos, o sea, de cómo poder saber que efectivamente el estudiante fue el creador de aquello que el profesor le pidió que hiciera en algún tipo de trabajo, incluso pues al momento de evaluar toda una serie de competencias basadas en evidencia que el alumno pueda presentar, pues cómo sabemos que esa evidencia realmente vino de su poder creativo, ¿no? Y entonces al principio era mucha esa resistencia en muchas instituciones educativas de decir, oye, ¿sabes qué? No vamos a dejar que utilicen herramientas de IA para que se puedan apoyar en el día a día de sus clases los estudiantes. Pero de esa primera reacción ha venido todo un tema de aceptación y viendo pues cómo no podemos ir contracorriente porque como decíamos al principio, pues esto llegó para quedarse y más bien viéndolo desde los ojos de cómo lo convertimos en un aliado en todo el proceso educativo, en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces de cara de la tecnología, el reto está pues no nada más pues en un primer momento de cómo producimos herramientas que puedan ayudar a que estos temas de evaluación se puedan hacer de una mejor forma y que el profesor pueda con base a la tecnología tener evidencia de que el estudiante la utilizó como un apoyo y no como un sustituto de esa creatividad que debe de tener el estudiante, que ese fue un primer punto de habilitación tecnológica, lo que se estuvo buscando en un principio, a llegar al momento actual donde más bien la tecnología basada en inteligencia artificial mucho de lo que busca es acelerar la labor docente.
cómo le acercamos al profesor herramientas para que en su día a día todo lo que tiene que hacer tras bambalinas, o sea, toda la preparación de clase, todos los recursos didácticos, todo lo que tiene que el profesor llevar a cabo para que en el momento de donde se da el punto de la enseñanza-aprendizaje tenga todos los recursos y todos los materiales listos para que eso pueda ocurrir, cómo lo aceleramos de forma tal para que el profesor pueda dedicarle mayor tiempo a ese acercamiento con el estudiante para tener momentos de validación más cercanos, como platicaba Yolis, en toda la cuestión que tiene que ver con esa exposición del estudiante en la validación de que efectivamente el trabajo, la evaluación, lo que realmente hizo él o ella en la clase es parte de lo que aprendió y de lo que entendió y no lo que una inteligencia le dio como resultado, ¿verdad? Gracias por acompañarnos en la primera parte del episodio La inteligencia artificial como factor clave en la transformación de la educación. Te invitamos a acompañarnos en la segunda parte donde seguiremos abordando este interesante tema. Innovated, transformando la educación. Innovated es una producción de Tech Sounds Podcast e innovación educativa y aprendizaje digital del Tecnológico de Monterrey. Escúchanos cada 15 días en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y en YouTube.